Aquí entre nos. 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 Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Vamos hoy a analizar la lección número 8 de la guía de estudio de la Biblia titulada Adorad al Creador. Quiero darte un saludo muy cordial y muy especial a ti, de quien la Biblia dice que enseñas la justicia a la multitud y que brillarás a perpetua eternidad. Sí, así como lo oyes, tú, maestro de escuela sabática, llamado por Dios a una extraordinaria misión en el mundo. Si tienes tu lección de escuela sabática edición para maestros contigo, te invito a que busques la página 96, en donde encontrarás el sábado enseñaré y en donde podrás tener en la palma de tu mano un bosquejo de toda la lección de la semana. Lo primero que quiero resaltar es que la Iglesia Mundial espera de ti como maestro que le hagas saber a la clase que deseamos alcanzar 3 objetivos con esta lección. Número 1, el objetivo saber, que la Iglesia conozca el mensaje del primer ángel. Número 2, objetivo sentir, que puedan profundizar en el sentimiento de temor y reverencia a Jehová. Número 3, que puedan proclamar el mensaje del primer ángel y que puedan adorar a Dios como creador y juez. Con esto en mente pasaríamos a la sección motiva, que tiene como objetivo doble, en primera instancia, introducir la lección y en segunda, mostrar la importancia de ella para cada miembro de la clase. ¿Cómo lo haríamos? Pienso que la siguiente manera sería muy útil. Preguntémosle a la clase si recuerdan cómo comienza el mensaje del primer ángel. La mayoría de ellos citará de memoria Apocalipsis 14:6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aprovecha el momento para preguntarle a la clase ¿por qué el último mensaje de Dios al mundo, el más importante y el más dramático, tiene que ver con el Evangelio? Después de dejar a la clase opinar, estamos listos para continuar con la sección Explora. Esta sección nos responde a la pregunta ¿qué necesito conocer de la palabra de Dios? Y ahora vamos a desglosar lo que es el mensaje del primer ángel. En primera instancia mencionaríamos el mensaje del juicio y en segunda el mensaje de la creación, para después terminar con un paralelo. Hablemos de lo primero, el mensaje del juicio. Este tiene 3 componentes: temer a Dios, darle gloria y anunciar la llegada de la hora del juicio. ¿Qué cosa es temer a Dios en Apocalipsis 14:7? El concepto de temor a Jehová es algo ampliamente manifestado por los escritores sapienciales de Proverbios, de Eclesiastés y algunos salmos. La mayoría de los escritos dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Esta expresión ha sido mal entendida durante mucho tiempo y creemos que tenerle temor a Dios es vivir con miedo acerca de Él. Pero una experiencia en la vida de Jesús nos deja de manifiesto qué significa en la Biblia la expresión temer a Dios. Si ustedes recuerdan la historia en la que Jesús calma una tempestad, los discípulos se encontraban en tremendo temor a la muerte. Sin embargo, cuando ellos despiertan al Maestro y Él calma la tormenta, ocurre lo siguiente que Marcos capítulo 4 versículo 41 refiere. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Resulta paradójico que en medio de la calma y de la paz
los discípulos experimentaron un temor mayor al que tenían en medio de la tormenta. Cuando la tormenta estaba en su punto más fuerte, ellos tenían temor, pero cuando Jesús la calma, dice aquí, temieron con gran temor. La expresión temieron con gran temor está haciendo referencia a lo que la Biblia habla del temor a Jehová. Ellos no tuvieron miedo de que estaban en calma. Lo que sintieron fue la aguda conciencia de estar frente a aquel que creó todas las cosas y ante quien todo, aún las fuerzas embravecidas de un mar tormentoso, obedecen tan solo a la voz de su palabra. Por lo tanto, temer a Dios no significa tenerle miedo, sino ser consciente de su presencia. Mantener en mente que los ojos de Jehová miran toda la tierra. Ahora léele a la clase Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Teniendo esto en mente, ahora te invito a que le preguntes a la clase, ¿por qué debemos ser conscientes de la presencia de Dios? Es decir, temer a Dios. La respuesta tendrá que ver ineludiblemente con el tema del juicio, en el que el mensaje del primer ángel está estrechamente vinculado. Ahora vayamos a la segunda parte, que es darle gloria. La expresión darle gloria tiene que ver con una palabra en hebreo que trae la idea de ser pesado o de estar pesado. Pregúntale a la clase si alguno de ellos recuerda cuál es la imagen de la justicia. A lo mejor alguno de ellos dirá que es una mujer con los ojos vendados, teniendo en su mano derecha una balanza. Tradicionalmente se le ha dado esta imagen a la justicia porque dicen que ella es ciega, es decir, que no discrimina ni tiene preferidos. Y por otro lado, está balanceando el peso de los argumentos para encontrar la verdad a la hora de hacer un juicio. Si darle gloria a Dios está involucrado con la idea de estar pesado, es decir, de la justicia, entonces pregúntale a la clase qué significa para ellos el hecho de que uno en la vida le dé gloria a Dios. Ojalá la respuesta a esta pregunta tenga que ver con el hecho de que al ser nosotros juzgados estamos siendo pesados, que nuestra vida cristiana debe ser una vida de peso y de que cuando seamos pesados no nos hallen faltos. Ahora vayamos a la expresión porque la hora de su juicio ha llegado. La razón por la cual nosotros debemos temer a Dios, es decir, ser consciente de su presencia y de que nos mira a cada instante, y que debemos darle gloria viviendo una vida recta, justa, espiritualmente pesada, nos prepara para hacer frente al juicio de Dios. Recuerda que el juicio está enmarcado en el contexto del Evangelio. Nosotros no podríamos enfrentar jamás el juicio de Dios y esperar resultados positivos si el Evangelio no estuviera de por medio y se nos diera la posibilidad, a pesar de haber nacido en un mundo pecador y de haber nacido condenados a la muerte eterna, de enfrentarnos a un juicio y ser encontrados inocentes. A esta altura, pregúntale a la clase por qué la idea del juicio es una buena noticia, que es lo que significa el Evangelio. Deja que la clase pueda expaciarse en las respuestas a esta pregunta, pero al final redondea con la siguiente idea. Si Dios estuviera interesado en condenarnos, para nada realizaría un juicio, porque con el solo hecho de haber nacido en este mundo, ya estamos condenados a la muerte eterna. Por lo tanto, el juicio es parte del plan divino para la salvación de la humanidad. Es decir, que el objetivo de su juicio es que sus hijos puedan ser revestidos con la justicia de Cristo y de esa manera ser declarados justos por el Señor. Vamos ahora a la parte número 2 del mensaje del primer ángel.
Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Comencemos por el concepto de adorar al Creador. Lee con la clase Apocalipsis 4:11 y Salmo 103. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora el Salmo 103 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Sin duda alguna, todos concordarán con la respuesta de que la única razón por la cual adoramos a Dios es porque Él es el Creador. Lánzale a la clase una pequeña pregunta más. ¿Cuál es la teoría según la cual la ciencia actual dice que explica la existencia de todas las cosas? La respuesta va a ser obviamente la evolución. En un mundo en que cree que todo existe por el azar, no hay un mensaje más pertinente que aquel que diga que debemos adorar al Creador, no al azar. Vamos ahora a la siguiente parte del mensaje del primer ángel. No solamente se nos dice que debemos adorar al que hizo, sino que se mencionan las expresiones el cielo, la tierra, el mar. Pregúntale a la clase dónde encuentran expresiones similares. Y si acaso ellos no atinan, cosa que lo dudo, llévalos a leer Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora sí lleva a la clase a pensar cuál es el vínculo que ellos encuentran en esta terminología. Después de que ellos den sus opiniones, redondea con la idea de que el mensaje del primer ángel y el sábado tienen mucho que ver y estas expresiones así lo clarifican. Pero la última parte, que es las fuentes de las aguas, no están en el mandamiento del sábado. Yo quiero animarte para que invites a la clase a leer Génesis capítulo 7, versículos 10 y 11. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas del cielo fueron abiertas. Aquí se nos habla acerca de las aguas del diluvio que provienen de que se rompan las fuentes del grande abismo. Interroga a la clase con la siguiente pregunta. ¿Qué fue en últimas el diluvio? Y muy seguramente alguno de ellos atinará a decir que fue un juicio de Dios. En ese juicio Dios mostró su gracia con quienes habían aceptado la buena noticia de que Dios proveería a través del arca que ellos construirían la salvación de su familia y de la raza humana. Vemos entonces que el mensaje del primer ángel está estrechamente ligado por cualquier arista por donde se lo contemple con el mensaje del juicio. Y para finalizar esta parte, podíamos hacer una tremenda relación entre Dios como creador y Dios como juez. Y esa relación la encontramos en una de las fiestas judías, que es el Yom Kippur o Día de la Expiación. Tú recordarás que la semana pasada dijimos que para la mente judía hay un vínculo muy grande entre la creación y el templo o el santuario. La creación fue hecha en 7 días y tanto el santuario del desierto como el templo de Salomón fueron construidos en 7 etapas. Y la frase al final de la creación y de la construcción del santuario y del templo es la misma: y acabó Dios la obra. Por lo tanto, hablar en el Yom Kippur del día de la expiación o la purificación del santuario tiene que ver estrechamente con el juicio o purificación de este mundo.
Y es precisamente en esta creencia fundamental de nuestra iglesia en la que nosotros vinculamos a Dios como creador, allá en los 7 días de la creación, y juez en el Yom Kippur, en el santuario terrenal. Entremos ahora en la sección Aplica. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con lo que he aprendido de la palabra de Dios? No me voy a cansar de repetirte esto a ti como maestro de escuela sabática. Nuestra labor principal es la de provocar la participación de nuestros miembros y la mayoría de veces lo hacemos utilizando preguntas abiertas. Así que te tengo 4 preguntas para la sección Aplica, pero obviamente tú puedes hacer tus propias preguntas o encontrarlas en la lección. Número 1. ¿Por qué se necesita que el Evangelio eterno sea predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Déjalos hablar de las razones que ellos creen para esto. En segunda instancia, hagamos la pregunta siguiente. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el temor de Dios? No te sorprendas que muchos de ellos puedan volver al concepto de que el temor a Dios es tenerle miedo. Y aprovecha para remarcar que temer a Dios es tener una aguda conciencia de su presencia. Pregunta número 3. Me parece que es una de las mejores que podemos hacer para producir participación. ¿Cómo le explicarías el mensaje del primer ángel a un niño? Me encantaría conocer la respuesta de la clase, porque entre más simple podamos explicar este mensaje, más certeros y atinados seremos en la ejecución del mismo. La cuarta y última pregunta que tengo para ustedes en la sección Aplica es: describan la vida de alguien que teme a Dios y le da gloria. Habiendo dado suficiente espacio para dar esta descripción, vamos ahora a la sección Crea, que es la que nos permite dejar la tarea de la semana. Y esa tarea tiene que ver con lo siguiente. Dile a la clase que escriba 3 razones por las cuales ellos creen que no debemos tenerle temor al juicio, sino que por el contrario, para un creyente genuino, el juicio es una buena nueva. Después de dejarle la tarea a la clase, es hora de concluir. ¿Cómo lo haríamos? Yo me inclinaría por 2 maneras. Número 1, leería el resumen de la página 96. El mensaje del primer ángel es pertinente y universal porque atañe al destino eterno de todo el mundo. La otra manera como yo concluiría es diciendo que el mensaje del primer ángel se resume en el juicio de Dios como parte de su plan para salvar la humanidad. Muy bien, mi querido maestro de escuela sabática, espero haber dado suficientes y adecuadas herramientas para que tú puedas discutir y conducir la lección adecuadamente durante esta semana. Te mando un abrazo fuerte y recuerda que debemos seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.